Imagina que tienes un gemelo. Hoy mismo, ese gemelo sube a una nave espacial y viaja a una velocidad cercana a la de la luz. Tú te quedas aquí, en la Tierra. Pasan años, décadas. Cuando tu gemelo regresa, algo extraño ha ocurrido. Él envejeció 5 años. Tú envejeciste 40. No es metáfora, no es ciencia ficción. Es lo que describe la física con una precisión que ha sido verificada una y otra vez en laboratorios, satélites y experimentos reales. El tiempo no pasa igual para todos. Y lo más inquietante no es que esto sea verdad. Lo más inquietante es que Einstein lo entendió sin necesidad de un laboratorio. Lo entendió imaginando, dejándose llevar por una pregunta que a los demás les parecía absurda. ¿Qué vería alguien que viajara montado sobre un rayo de luz? Esa pregunta cambió todo lo que creíamos saber sobre la realidad. Si alguna vez intentaste entender la relatividad y te quedaste con la sensación de que era demasiado abstracta, demasiado matemática, demasiado ajena a tu vida, lo que viene a continuación va a cambiar eso. Porque Einstein no pensaba en ecuaciones primero. Pensaba en imágenes, en situaciones concretas, en escenas tan sencillas que cualquier persona puede seguirlas. Y cuando las sigues hasta el final, algo se mueve dentro de ti. No solo en tu cabeza, en la forma en que percibes el tiempo mismo. Si este tipo de ideas te genera la misma fascinación que a mí, es probable que disfrutes mucho de este canal. Hay personas que llevan meses acompañando estas exploraciones y dicen que ya no pueden ver el mundo de la misma manera. Quizás tú seas una de ellas. Antes de continuar, te propongo algo. Mientras avanzas en este video, pregúntate en qué momento de tu vida has sentido que el tiempo pasaba de forma diferente, más rápido, más lento, como si no fuera el mismo para todos. Al final entenderás que no era solo una sensación. Para comprender lo que Einstein descubrió, hay que entender primero lo que todo el mundo asumía antes de él. Durante siglos el tiempo fue tratado como algo universal, como un río que fluye igual para todos, en todos los rincones del universo, sin importar dónde estés ni cómo te muevas. Isaac Newton, que no era precisamente un pensador menor, construyó toda su física sobre esa base. El tiempo era absoluto, independiente, inmutable. Era una idea tan sólida, tan intuitiva, tan coherente con la experiencia cotidiana, que nadie se atrevía a cuestionarla. Si aquí son las 3 de la tarde, en cualquier punto del universo también son las 3 de la tarde. En el mismo sentido, el tiempo era el fondo sobre el que ocurría todo lo demás. Einstein tenía 16 años cuando empezó a sospechar que algo no cerraba. No era un estudiante extraordinario en el sentido convencional. Era curioso hasta un punto que a veces resultaba incómodo para sus profesores. Se hacía preguntas que no estaban en el programa. Y una de esas preguntas, formulada cuando todavía era casi un adolescente, fue la grieta por donde se coló todo. ¿Qué vería alguien que viajara a la velocidad de la luz junto a un rayo de luz? Según la física de Newton, si viajas junto a una ola en el mar a la misma velocidad que ella, la ves quieta, estática, acompañándote en silencio. Así que si viajas junto a la luz, deberías ver la luz quieta, una oscilación electromagnética congelada en el espacio. Pero eso no podía ser. Las ecuaciones de Maxwell, que describen cómo se comporta la luz, no admitían esa posibilidad. La luz no puede aparecer estática, no puede congelarse. Hay algo en su naturaleza que lo impide. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién tiene razón? Einstein no abandonó la pregunta. La dejó vivir en su mente durante casi 10 años. Y en ese tiempo fue llegando despacio a una conclusión que resultaba casi inaceptable. Si la luz siempre se comporta igual para cualquier observador, sin importar cómo se mueva ese observador, entonces lo que tiene que cambiar no es la luz, es el tiempo. Detente un momento en esa idea. No es la luz la que se ajusta a ti. Eres tú el que, sin saberlo, vives en un tiempo que se ajusta a la luz. Para entender por qué, Einstein construyó uno de sus experimentos mentales más elegantes. Imagina un tren que viaja a una velocidad enorme. Dentro de ese tren, alguien hace rebotar una pelota de luz. La dispara hacia arriba. La pelota rebota en el techo y vuelve al suelo. Para la persona dentro del tren, la pelota viaja en línea recta. Sube y baja, simple. Ahora imagina a alguien que observa ese tren desde afuera,
desde el andén. Para ese observador, la pelota no viaja en línea recta, viaja en diagonal porque el tren se mueve. La trayectoria que ve desde afuera es más larga que la que ve la persona. Dentro del tren, aquí viene lo crucial. Si la velocidad de la luz es siempre la misma para ambos observadores y la distancia que recorre la luz es diferente para cada uno, entonces el tiempo que tarda en hacer ese recorrido también tiene que ser diferente. Para la persona dentro del tren, el tiempo transcurrió más despacio que para la persona en el andén. No es ilusión, no es percepción, es geometría del universo. Esto es lo que Einstein llamó dilatación del tiempo, y es real de una forma que puede medirse, que ha sido medida, que usamos sin saberlo, cada vez que un GPS calcula tu posición con precisión. Quizás en este punto estás pensando, bien, entiendo el razonamiento, pero eso ocurre a velocidades absurdas, velocidades que ningún ser humano alcanza. ¿Qué tiene que ver con mi vida? Más de lo que imaginas. Los satélites GPS orbitan la Tierra a una velocidad de aproximadamente 14.000 kilómetros por hora. A esa velocidad, el tiempo para un satélite transcurre ligeramente más despacio que en la superficie, solo unos microsegundos por día. Parece insignificante, pero si los ingenieros no corrigieran ese desfase constantemente, los GPS acumularían un error de varios kilómetros al día. Cada vez que tu teléfono te dice dónde estás con exactitud, lo hace gracias a una corrección que tiene en cuenta que el tiempo pasa de forma diferente en el espacio que en la Tierra. La relatividad no es una teoría abstracta que vive en pizarrones universitarios. Es la razón por la que llegas a tiempo a tus citas. Pero hay una capa más profunda en todo esto, una que Einstein exploró en la segunda parte de su teoría, la que llamó relatividad general, y que transforma completamente la forma de entender el tiempo. Hasta aquí hemos hablado del movimiento, de la velocidad, pero Einstein fue más lejos. ¿Qué pasa con la gravedad? Imagina que estás en el piso más alto de un rascacielos y alguien más está en el sótano. Para Einstein, esas dos personas no viven exactamente en el mismo tiempo. La gravedad, descubrió, no es una fuerza que actúa a distancia como creía Newton. La gravedad es una curvatura del espacio y del tiempo. Los objetos masivos, como la Tierra, como el Sol, como un agujero negro, curvan el tejido del universo a su alrededor. Y esa curvatura afecta al tiempo. Cuanto más cerca estás de un objeto masivo, más curvo es el espacio-tiempo a tu alrededor, y más lento transcurre el tiempo para ti en comparación con alguien que está más lejos. El tiempo en el sótano transcurre, de forma imperceptible pero real, más despacio que en el piso más alto. Si esto te parece difícil de aceptar, considera lo siguiente. En 1971, dos físicos llamados Haffele y Keating viajaron en aviones comerciales alrededor del mundo llevando relojes atómicos de precisión extrema. Cuando aterrizaron y compararon esos relojes con otros que habían permanecido en tierra, los relojes del avión marcaban un tiempo diferente, no muchos nanosegundos, pero diferente. El tiempo había transcurrido de forma distinta para quienes estaban en el aire y quienes estaban en tierra. Hay algo que Einstein comprendió que va más allá de los números y los experimentos, algo que tiene una dimensión casi filosófica, aunque él nunca lo expresó de esa manera. El tiempo no es un contenedor en el que vivimos. El tiempo es parte de lo que somos, parte de dónde estamos, de cómo nos movemos, de la gravedad que sentimos bajo los pies. Dos personas que viven vidas diferentes en lugares diferentes, moviéndose de formas diferentes. Están viviendo en un sentido muy preciso, en tiempos ligeramente diferentes. No es una metáfora de cómo el tiempo se siente más rápido cuando disfrutamos algo. Es una realidad física. Y eso plantea una pregunta que vale la pena dejar abierta por un momento. Si el tiempo es relativo, si no existe un presente único y universal que todos compartamos al mismo instante, ¿qué significa ahora para alguien que está a millones de años luz de distancia? Para alguien en una galaxia lejana, lo que para nosotros es ahora mismo no tiene un equivalente claro. El concepto de simultaneidad se rompe. Dos eventos que para ti ocurren al mismo tiempo, para alguien que se mueve de forma diferente, pueden ocurrir en un orden distinto. Einstein demostró que el tiempo no es una verdad compartida, es una experiencia local. Piénsalo desde otro ángulo.
Cuando miras una estrella en el cielo nocturno, no la estás viendo como es ahora. La estás viendo como era hace miles, a veces millones de años, porque la luz tardó todo ese tiempo en llegar hasta ti. Lo que ves no es el presente de esa estrella, es su pasado. Y a alguien en esa estrella, si pudiera verte, también lo estaría viendo con un retraso enorme. No existe una imagen simultánea del universo. Cada punto del cosmos vive en su propio tiempo relativo, conectado al resto por la velocidad de la luz, que actúa como el límite máximo de toda comunicación, de toda causalidad, de toda posibilidad de influencia entre dos puntos del espacio. Einstein no descubrió solo que el tiempo es relativo, descubrió que el universo tiene una arquitectura mucho más extraña y coherente de lo que jamás habríamos imaginado. Una arquitectura en la que el tiempo, el espacio, la gravedad y la velocidad están tejidos juntos en una sola estructura. El espacio-tiempo, no espacio más tiempo, espacio-tiempo, una cosa, un tejido, una realidad única que puede curvarse, estirarse, dilatarse, que puede ondular cuando dos agujeros negros colisionan, enviando perturbaciones que atraviesan millones de años luz y hacen vibrar detectores en la Tierra. Esas vibraciones, llamadas ondas gravitacionales, fueron detectadas por primera vez en 2015. Einstein las había predicho 100 años antes. 100 años antes. Aquí vale preguntarse algo que quizás ya estás sintiendo. ¿Cómo es posible que una sola persona, con papel y lápiz, haya llegado a conclusiones que tardaron un siglo en comprobarse experimentalmente? La respuesta tiene que ver con el tipo de pensamiento que Einstein cultivó y que él mismo describió como su herramienta más poderosa, el experimento mental. Einstein no confiaba ciegamente en los datos disponibles, construía situaciones imaginarias, las llevaba hasta sus consecuencias lógicas y se preguntaba si esas consecuencias eran coherentes. Si no lo eran, algo en los supuestos iniciales estaba mal. Cuando asumió que la velocidad de la luz es constante para cualquier observador y preguntó qué consecuencias tendría eso, el tiempo variable era una consecuencia inevitable. No opcional, no aproximada, inevitable. Esa es la diferencia entre encontrar una respuesta y comprender por qué esa respuesta es la única posible. Einstein no encontró la relatividad, la derivó, la extrajo de la lógica del universo, como quien tira del hilo correcto y descubre que todo el tejido estaba esperando esa tensión. Y eso quizás es lo más valioso que podemos llevarnos de todo esto. No la ecuación, no el dato, sino la forma de preguntar. Existe un experimento que suele describirse para ilustrar la dilatación del tiempo y que tiene algo de perturbador cuando lo piensas con calma. Se llama la paradoja de los gemelos. Ya la mencionamos al comienzo, pero ahora tiene más sentido volver a ella. Uno de los gemelos viaja a una velocidad cercana a la de la luz durante, digamos, 5 años según su propio reloj. Cuando regresa, su gemelo en la Tierra ha envejecido 40 años. El viajero tiene 30 años. El que se quedó tiene 65. Mismos genes. Misma fecha de nacimiento. Vidas radicalmente diferentes por la física del movimiento. Pero aquí viene la parte que parece paradójica. Desde el punto de vista del gemelo viajero, no podría decirse que fue la Tierra la que se alejó a gran velocidad y luego regresó. ¿Por qué no es el gemelo de la Tierra el que envejece menos? La respuesta está en que la situación no es simétrica. El gemelo viajero tuvo que acelerar, frenar, girar, volver. Experimentó cambios en su estado de movimiento. El gemelo de la Tierra no. Y esa asimetría, esa diferencia en la historia de movimiento de cada uno, es lo que rompe la simetría del tiempo. No hay paradoja real. Hay complejidad. Y la complejidad, cuando se entiende, no confunde, ilumina. Quizás la pregunta más humana que surge de todo esto es la siguiente. Si el tiempo puede dilatarse, si puede transcurrir más despacio, ¿podría usarse eso para algo? ¿Podría alguien viajar al futuro? La respuesta es sí. Técnicamente ya lo hacemos. Cada astronauta que pasa meses en la Estación Espacial Internacional regresa a la Tierra habiendo envejecido unos milisegundos menos que las personas que estuvieron en Tierra. En términos estrictos, ha viajado al futuro. Solo una fracción diminuta de segundo. Pero lo ha hecho. Si pudiéramos viajar al 99%,
de la velocidad de la luz, el desfase sería dramático. Años para el viajero equivaldrían a décadas en la Tierra. El viaje al futuro no es imposible, es físicamente coherente. Lo que sí parece imposible según la física actual es el viaje al pasado. El tiempo, aunque relativo, parece tener una dirección que no puede invertirse. ¿Por qué el tiempo solo avanza en una dirección? Es, todavía hoy, una de las preguntas abiertas más profundas de la física. La relatividad nos dice cómo se comporta el tiempo, pero no nos dice del todo por qué tiene una flecha, por qué hay un ayer que ya no existe y un mañana que todavía no llegó. Hay teorías, hay hipótesis, hay físicos que dedican sus vidas a esa pregunta. Y es una de esas preguntas que, una vez que la escuchas de verdad, no puedes dejar de hacerte. Llegamos al punto desde el que se ve todo lo anterior, con una perspectiva diferente. Einstein partió de una pregunta simple. ¿Qué vería alguien montado sobre un rayo de luz? Y esa pregunta, seguida con honestidad y sin miedo a las consecuencias, reveló que el tiempo no es lo que creíamos, que el universo no es el escenario fijo que Newton dibujó, que el espacio y el tiempo son una sola cosa, flexible, curva, dinámica, que el presente no existe de forma universal, que la simultaneidad es una ilusión local, que tú y yo ahora mismo, dependiendo de dónde estemos y cómo nos movamos, estamos viviendo en tiempos ligeramente distintos, no de forma que podamos notarlo, pero de forma que el universo sí registra, con una fidelidad absoluta, sin perderse ni un nanosegundo. Lo que Einstein nos dejó no es solo una teoría, es una invitación a cuestionar las cosas que parecen más obvias. El tiempo siempre había parecido la constante más firme, la más incuestionable, y fue precisamente lo que se dio cuando alguien se atrevió a tirar del hilo. Si este tipo de exploración te genera algo, una pregunta, una duda, una idea que no estabas esperando, déjala en los comentarios. Me interesa saber qué parte de todo esto te resultó más difícil de aceptar o más sorprendente. Hay conversaciones en los comentarios de este canal que son tan interesantes como los propios videos. Y si quieres seguir explorando este tipo de preguntas, las que se hacen con honestidad y se siguen hasta donde llevan, suscribirte es la forma más sencilla de que el próximo video no se te escape, porque hay más preguntas como esta esperando. El tiempo no es una sala de espera, es el tejido mismo de lo que somos, y apenas estamos aprendiendo a leerlo.